Bueno, pues vamos a empezar con la segunda parte de este día y ahora vamos a entrar en otra dinámica para quienes han estado en las anteriores. Pues ahora la idea es que nos presenten quienes participan sus indagaciones en los proyectos de titulación. Son proyectos de titulación que están empezando, que se están construyendo, ya tienen ideas bastante claras, pero son apenas construcciones iniciales, ¿no? Los que ya terminaron el trabajo y eso. Entonces así los tenemos que entender. La idea es que nos presenten ellas primero. Hoy tenemos 4 participaciones, pero nos falta una integrante. Esperemos que ahorita llegue. Y después que podamos hacer como un pequeño diálogo colectivo en torno a lo que nos presentaron, que les podamos como preguntar, que pueda haber esa interacción. ¿Sale, si vales? Entonces, primero nos va a presentar a Neitzel Rodríguez Espinosa. Toda tuya la palabra. Bueno, buenos días a todas, todos y a todos. Yo soy Neitzel Rodríguez Espinosa. Estoy muy nerviosa, primero que nada. Quiero aclarar, así que si se me traba la traba no saco, es normal. Estoy muy contenta de que estén aquí acompañándome. Bueno, lo que les voy a compartir es el inicio de mi proyecto de titulación. Decidí que fuera por sistematización de obra, a la cual le decidí poner donde se cruzan los gastos. Es el título que escogí para darle pues conexión a todo esto. Y bueno, no va solo de eso, sino que esta es una obra dancística que planea congeniar el arte drag y el vestuario como un elemento funcional en la creación de la obra. Vale, el título para este conjunto de obras surgió de una metáfora a la cual pues tuve acceso al recopilar textos de mi diario personal, además de poemas de otros autores. Buscando una conexión y sentido a esta metáfora en el transcurso de la obra, la cual estará dividida en 4 actos. Bueno, yo planeo que sean 4 actos, no es como que lo esperado. Ya estoy trabajando en uno de ellos con mis compañeras Merari y Dani, que agradezco que estén aquí. Pero ahorita no voy a hablar mucho de eso, sino de cómo planeo congeniar el arte drag en mi obra. Bueno, pues la conexión viene primeramente pues, de una relación muy personal con este arte. Yo hago drag, que es algo que disfruto muchísimo hacer. Siento que es un arte que te permite romper demasiadas barreras, demasiados estereotipos, y por eso me ha ayudado demasiado a mí. Bueno, para quienes no sepan un poco del contexto de lo que es el drag, bueno, esto surgió como una práctica en el teatro shakespeariano, donde pues a las mujeres no se les permitía actuar, por lo que los hombres se caracterizaban como personajes femeninos para interpretarlos, y regularmente lo hacían como de una forma satírica, por lo que se podía pensar que el drag era una práctica como misógina incluso, pero el drag por sí mismo ha sabido cómo salirse de esas barreras y de esos moldes, y ahora la forma de que se puede hacer drag tiene millones y millones de maneras que son muy diversas. Así que, bueno, como lo dije ya, el arte drag permite expresar de maneras muy diversas e introspectivas aspectos de un mundo interno a través de soluciones estéticas que remiten a algo desde el primer momento. Es decir, el aspecto geográfico del personaje, dónde está, quién es, cómo es su estilo de vida, qué te dice desde el primer momento su indumentaria y lo que necesita y lo que decide utilizar. Su aspecto dramático o emocional, que pues suele como hacerse evidente mediante los colores o las transformaciones de estos. Bueno, como les dije, generalmente esto se construye mediante un vestuario. La verdad es que resalto la palabra vestuario porque aún sigo como en una búsqueda de decir otra palabra. ¿Qué más es? Si bien el drag tiene como muy característico lo que es el vestuario y la indumentaria, siento que es una forma, como lo dije, muy introspectiva de expresar. Entonces, aún estoy en esa búsqueda de qué es.
qué cuestiones. Pero bueno, para realizarlo partimos de 3 puntos, bueno, muchos puntos, pero en esta primera fase tenemos la fase de la conceptualización, es decir, qué elementos semióticos decido incorporarme a mí o a mis bailarines para la dramaturgia y la historia que yo quiero contar. Todo elemento, textura, cantidad o posición de la misma es ideal que tenga una razón de ser. Es decir, cualquier cosa que tú pongas, la posición, el color, va a remitir a algo. Ese es el propósito de todo vestuarista, maquillista, escenógrafo y drag, en este caso. La ejecución, para la conceptualización regularmente partimos de hacer un boceto y como de ver qué materiales vamos a utilizar, etc. Para después ir a la ejecución, que ya es la fase en donde, pues ustedes saben, se cose, se pinta, todo eso. Pero aquí el proyecto busca expresar algo más, que es la exploración del movimiento. El vestuario, al igual que la danza, propone diferentes maneras de explorar la corporalidad, por lo que esta obra defiende la posibilidad de que el vestuario sea un partícipe más en la dinámica del movimiento. El proceso que llevo hasta ahora, bueno, comencé trabajando con la canción llamada Samba para olvidarte, de Mercedes Sosa. Esta canción me ayudó para concretar conceptualmente lo que quería en cuanto a un poema y a un primer acercamiento al vestuario y así. Pero ustedes saben que luego las canciones como que ya no te suenan igual, ya no te figuras de la misma manera. Y pues quiero decirles a los más chiquitos que están aquí que es completamente válido como dejar cosas aparte en tu proceso o dejarlas como hasta aquí me sirvió esta canción o hasta aquí de mi proceso quiero que esté incluida, ¿no? Pero pues no sé. También tengo un avance en la conceptualización de los rostros. Puse a mis bailarinas a que hicieran un collage primeramente. Mediante esta técnica le dimos rostro a emociones relacionadas con la nostalgia. Y el destilado de este primer acercamiento se verá materializado en nuestras. Bueno, como se los dije, es como complicado decir esto sí puede ser drag, esto no puede ser drag, porque es algo muy amplio y como muy diferente. Aún yo estoy en esa búsqueda de saber si realmente una máscara puede ser también considerado drag. De hecho, estuve hablando con una inteligencia artificial y le hice ese tipo de preguntas, de que una máscara puede ser considerado drag, y pues me respondió la respuesta corta es que no. Pero la verdad es que, bueno, esto porque tiene mucho que ver con el maquillaje o con otro tipo de indumentarias, pero la verdad es que yo difiero, la inteligencia artificial es mentiras. Yo difiero porque esto tiene muchos campos, pueden ser desde muy teatrales hasta muy experimentales, hasta muy opulentes, entonces sigo en esta búsqueda y la verdad estoy muy emocionada porque, o sea, me encanta. Y bueno, algunas autoras que respaldan y ofrecen diferentes enfoques sobre cómo el vestuario puede ser diseñado para maximizar la funcionalidad y el impacto de la danza. Tenemos a Mary Harrison, Janet Heiss y Deborah Ludman, la más conocida por su trabajo en el cine. Y bueno, ese es mi proceso hasta ahora. Muchas gracias. Con Merari Díaz Aguilar. Ella nos presenta una tesis, danza contemporánea en la educación básica. Adelante.
estar investigando nuevas cosas. Ok, ¿qué propongo? Aquí empiezo con tu opinión. A ver. Yo propongo primero que la danza contemporánea es funcional en la educación básica, que no solamente es que no tengo nada en contra de los tallercitos que hay después de que te dieron matemáticas y español, pero yo creo que debe de ser considerado como un elemento formativo. Ahorita vamos a ver por qué. Y que acuerpa la educación artística. También de eso nos vamos a entender un poquito más. Si yo ya les estoy diciendo que es necesaria para la educación básica, tengo que saber que me están pidiendo la educación básica para yo decir que es formativa. Entonces, me llamó la atención que a partir del 2019 aquí en México, Secretaría de Educación Pública implementó la nueva escuela mexicana, que tiene en su pensar, bueno, les puse aquí como un fragmento que saqué de su portal, que tiene que ver más o menos con la misión y misión, y subrayé en amarillo cosas que me parecen muy indispensables para entender el tema. Subrayé que buscan una educación crítica, humanista y con sentido comunitario, que busquen que se puedan conocer, cuidarse y valorar a sí mismos, pensar en cómo pensar y no que te digan en qué pensar, en la transformación social y en el sentido humano. ¿Por qué me llama la atención todas estas cosas que les subrayé? Porque son cosas muy interesantes que desarrollamos en el labor artístico, que hacemos nosotros como artistas y que las están pidiendo que estén ambientadas también en la educación. Sin embargo, no se ha visto que un factor muy importante es la educación artística en esto que están proponiendo. Está bien que metas temas contemporáneos, por ejemplo, en historia o información, pero ¿qué pasa con la educación artística? También hay un elemento muy importante. No soy la única que lo ha pensado. Aquí les puse una frase extraída de un libro de educación. Ahorita les doy mi ejemplo, pero se las voy a leer. Las nuevas exigencias sociales y una visión renovada sobre la función de la educación escolar han puesto de manifiesto la importancia de lograr que los alumnos adquieran las competencias necesarias que les permitan aprender a aprender, aprender a convivir y aprender a ser. En este contexto, resurge con fuerza el papel de la educación artística para la formación integral de las personas y la construcción de la ciudadanía. Ya hablamos de por qué es importante la educación artística. Aquí hay que entender una cosa. Ya existe la materia, aquí en México la conocemos como artísticas. Ya existe esa materia y la tenemos en la educación básica. La tenemos en primaria y también la tenemos en secundaria. Eso ya existe. Entonces, a mí siempre me ha gustado pensar que si hay un huequito en el que nos podemos meter, hay que aprovechar y meternos más, mucho más de lo que nos podemos meter. En los planes de estudio se sugiere que tú veas artes visuales, teatro, danza y música. Y pues también hay un espacio en donde entra la danza. Como tal, no te señalan que tienes que ver algún tipo de danza. De hecho, algunos de los temas se trabajan con folclore o con otras formas de danza. Pero lo que yo estoy proponiendo es que la danza contemporánea nos pueda apoyar mucho. Y les voy a decir por qué yo alego esto. Primero, decir que, pues, enfocarnos que la educación secundaria va de los 11 a los 15 años. Y es muy importante porque es una danza versátil. En otros tipos de danza existe una jerarquía con respecto a qué segmentos corporales tienen más importancia en la forma de movimiento que tú estás teniendo. En la danza contemporánea es bastante libre eso. Puede ser que se desarrolle una obra a partir de lo que hace mi mano o a partir de lo que hace mi rostro. Entonces eso nos abre un terreno grandísimo de posibilidades. Otra cosa que veo es que la danza contemporánea no se enfoca necesariamente en una imagen, como por ejemplo ocurre en la danza clásica. Yo veo una imagen de referencia y a partir de ella a lo mejor es el trabajo o que yo busco. La danza contemporánea tiende a ser un poco más libre en esos aspectos y nos ayuda bastante por la etapa en la que están los jóvenes, que ya son mucho de estar viendo el cuerpo del demás, compararse con los demás, sentir inseguridades con su propio cuerpo. Entonces se me hace bastante interesante que sea una búsqueda a partir de diferentes cosas. Y que lo más importante que vamos a desarrollar en las siguientes diapositivas es que tiene que ver con el arte contemporáneo, que ya nos estaban sugiriendo en las anteriores diapositivas, que tiene que ser con un sentido crítico, humanista y comunitario. Nos están hablando de un perfil de un estudiante que tiene que estar en el aquí y en el ahora, ser crítico, observador y humano. Y es algo por lo que también trabajamos mucho los artistas contemporáneos. Ya vamos a empezar aquí con un tema un poco más. Quiero aquí citar algunas de las cosas que se hablan en el texto Danza Educativa Moderna de Rudolf Laban. Rudolf Laban es el que ya le interesaba ver qué ocurría con la danza. Él pensaba que la danza es el arte fundamental del ser humano porque tiene que ver con el movimiento y el movimiento lo tenemos en todos lados. Y él decía que es a partir de los hábitos de trabajo que se desarrollan en diferentes
en la sociedad en la que estamos es que se desarrolla también el movimiento que tiene que ver con la danza. Entonces, y también decía que es muy importante que existiera una nueva manera de la educación del movimiento en nuestra época. En ese entonces su época era año, ya tiene mucho tiempo que lo pensaba, pero me llama la atención que desde ese entonces ya se estaba pensando y su propuesta va adecuada a eso. Okay. Aquí también tengo un libro que también ha sido muy fundamental, que se llama Educación Artística, Cultura y Ciudadanía, que es de Andrea Hernández y Lucía Pimentel. El libro trata de que es necesario que la educación artística contenga elementos contemporáneos para que pueda estar allegada a las personas que la están recibiendo, porque también habla de que, por ejemplo, ahorita estamos viviendo en una cultura pluricultural que coexisten muchos saberes, muchos pensamientos, muchas cosmovisiones, y que es bastante interesante tomar la educación artística así. Hay varios preceptos que me interesaron, como por ejemplo la contemporaneidad, que es el modo que tiene el ser humano de relacionarse con su propio tiempo, o sea, de estar aquí y en lo que estoy poniendo aquí. En lo contemporáneo, lo mismo, lo contemporáneo es un modo de estar en el propio tiempo que implica una relación de distancia que hace ver y permite ver. Ahí ya nos están hablando de un sentido crítico. Y algo que también me llamó mucho la atención es que el arte contemporáneo se trata de una multiplicidad de manifestaciones, experiencias, técnicas, materiales y tecnologías, que era por lo que les decía que me parecía fantástica la danza contemporánea, porque se pueden hacer con muchas cosas y tiene mucho que ver unas cosas con otras. Cuando nos fuimos a entrar un poco más en el proyecto, cuando le platiqué el proyecto a mi asesora, nos dimos cuenta de que aunque yo estaba metiéndolo por la danza contemporánea, que tenía mucha relación con otras cosas de artes, como por ejemplo con música, con artes visuales, o sea, estaba muy relacionado, y es por eso que nos empezamos a preguntar que a lo mejor sí va desde mi perspectiva de la danza contemporánea, pero a lo mejor yo lo que estoy proponiendo es otra manera de entender la educación artística a través de lo que estamos recibiendo. ¿Qué busco con esto? Mira, ¿qué busco con esto? Lo que busco es primero decir que es importante la educación artística, que es importante más específicamente que sea con danza contemporánea, por las propuestas que yo les digo, y a lo que yo voy es a poder crear algo, una didáctica dirigida a docentes para que pueda tener como proyectitos que tengan que ver con la danza contemporánea que vamos a ir desarrollando después. ¿Sí? Más o menos ahí. ¿Se me entendiendo? Ok, nos vamos a meter a temas muy escabrosos que tienen que ver mucho con docencia, porque es una tesis sí enfocada a la docencia. Entonces aquí les traigo fragmentos del plan de estudios, que es el programa de estudios del 2011, que es la guía del maestro de artes, que es la que está vigente ahorita en educación secundaria. También les subrayé cosas que me parecen bien interesantes, que son que te piden y que las podemos desarrollar con los proyectos que ahorita yo estoy proponiendo, que es que les permita comprender e interpretar el mundo, que experimente posibilidades de movimiento y favorezca la comunicación de sus ideas, pensamientos, sentimientos y emociones. Están pidiendo un perfil que a través de la danza los alumnos pueden hacer eso, y a mí me queda perfecto para la danza contemporánea. Experimentar, permitir comprender e interpretar y favorecer la comunicación de sus ideas. Y opciones de la disciplina, pues es apreciación, expresión y contextualización. Aquí ya como que les desglosé muy en específico qué se pide cada año, como por ejemplo en primer año se pide que creen imágenes, desarrollar impulso interno, externo, acentos, pausas, ritmos musicales. En segundo año tiene que ver con la elaboración de danzas creativas, diseño de secuencias de movimiento, alineación, planos, niveles y trayectorias. ¿Por qué estoy poniendo esto? El proyecto no va solamente de decir que lo que me están proponiendo en los planes de estudio o lo que me dicen está mal, porque yo creo que de hecho tiene cosas interesantes. Lo único que yo quiero decir con el proyecto es que eso que me están pidiendo lo puedo hacer con la danza contemporánea, y que además de que lo puedo hacer con la danza contemporánea es lo más funcional, porque así lo creo yo, o sea, eso voy a tener que estudiar. Y eso les comentaba que iba a hacer por medio de proyectos. Entonces, la tesis va orientada primero a defender lo que quiero hacer y luego llevar a cabo los proyectos. Los proyectos ya se están trabajando, ya se están planeando.
bien, vamos ahora entonces a seguir. Le toca a Paulina Villanueva Romero, que también nos va a presentar un proyecto de tesis. Danza, prácticas kinesiológicas a través del imaginario. Bien, ¿qué tal? Bien, los títulos de tema. Adelante, Pablo. Hasta dan ganas de titularse otra vez. Así sí dan ganas. ¿Vas a presentar? Mañana. Mañana. A ver qué sale. ¡Ay, qué bien! Ya está listo. Ya nada más hace falta hacer la presentación. ¿Qué estás haciendo? Voy a hacer una sistematización. De Va a ser una instalación. Pero voy a trabajar por. Bueno, ya. Mañana te oigo. Sí, ya mañana. Es muy corto. Hola, buenos días, compañeros. Hola. Sí, me presento, mi nombre es completo, Anet Paulina Villanueva Romero. Soy como Pauchis, Paucito. Y pues nada, bueno, la iniciativa de este tema fue porque soy una curiosa y me gusta escarbarle hasta más no poder. Entonces, llegó un punto en el que haciendo mis primeros ejercicios de la carrera veía que había muchas definiciones de danza y no todas me terminaban de hacer clic hacia mi experiencia en varias danzas. Por lo general se van a querer encasillarnos a que esta definición es para la danza clásica y esta es para la contemporánea y estas excepciones pueden ser para este otro tipo de danza, ¿no? Entonces dije, ¿pero qué es la danza para mí? ¿O cómo es que yo vivo el fenómeno de bailar? Entonces me atreví o me aventuré a ver con las prácticas kinesiológicas a través del imaginario de imitación. Para mí es importante saber qué es la danza y desde qué perspectiva se suele percibir. Así que más que definirla para mí, quiero encontrar una definición y un concepto en el que varios movimientos de danza se sienten afines. Si bien la primera inquietud fue mía, también fue como de, es que necesito a lo mejor una parte en la que varios movimientos puedan sentirse como de, claro, así me siento a moverme. O varias personas incluso, ¿no? Esto para mí es moverme, esto para mí es bailar. Planteamiento. Darle voz a la experiencia de danza que he vivido y a más experiencias de danzas que están a mi alrededor, al igual que entender el proceso por el que pasamos cuando bailamos. Prácticamente eso, ¿no? Porque, pues sí, por lo general, nada más es una cosa que nos preguntan, ¿qué es la danza? ¿Qué es la danza para ti? Uno va a clases y nada más quiere ir a bailar, ¿no? Entonces cuando te dicen, ¿qué es la danza? Y tú, la perra, ¿y cómo lo defino? Entonces empezaba a tener como que esta camisa de 11 varas en la que no sabía por dónde empezar a explicar qué era bailar. Mi justificación, hace aproximadamente 1 año y medio, me aventuré de definir una danza como las prácticas kinesiológicas a través del imaginario, donde reconozco que el movimiento, entiéndase por la parte kinesiológica, no sería danza si no fuera por la parte imaginativa, y que la combinación de ambos crea un universo único según cada individuo. No importa si bailamos todos folclore, no importa si todos bailamos contemporáneo, no importa si todos bailamos danza clásica, para cada individuo va a ser diferente su experiencia de bailar. Porque al final de cuentas tenemos que reconocer que tenemos un mundo interno que se va a traducir distinto en el movimiento. Y es por eso que llegamos a decir, me gusta cómo baila él, o me gusta cómo baila él, porque vemos esa experiencia a través de su cuerpo y a través de su movimiento. Y esa conversación entre el imaginario y lo que empieza a ser físico es lo que ya es danza.
compaginar imaginación y kinesiología con una práctica. Y pues bueno, empiezan los primeros bocetos de mis definiciones de cada uno de estos conceptos. La danza es igual, es el título, ya sé que ya lo he dicho mucho, pero igual. Prácticas kinesiológicas a través del imaginario, es decir, como la relación del interior y del exterior, donde el mundo interior se ve manifestado en el exterior, como un movimiento resultado de la atracción de la percepción de la realidad. Así empieza todo este camino. Soy una persona que, o sea, siento que en general todos imaginamos. Yo soy una persona con una imaginación muy activa y me suelo ir por la parte surrealista. Empiezo a identificar esa parte, ¿no? Y siento que eso empieza, es lo que empieza a dotar como que de cierto estilo, de ciertas características a mi movimiento. Y así cada persona abstraemos el mundo de diferentes formas o lo interpretamos de diferentes formas. Va a haber quien sea muy metódico, va a haber quien sea muy codificado, va a haber quien sea que ve el mundo como de colores, va a haber quien lo vea como arroz, no sé. Va a haber diferentes formas de verlo. Va a haber quien lo va a querer ver tal cual es. Va a haber quien se quiera aventurar a más. Entonces, estas cualidades empiezan estas abstracciones de cómo percibimos nuestra realidad es lo que podemos empezar a basar en nuestra experiencia de vida, y esta experiencia de vida es la que empieza a hablar, pues empezamos a empezar a tener las experiencias en el movimiento. Imaginario, capacidad de la creación de imágenes y de generación de panoramas. Es aquí donde entra la intención, interpretación, cómo me voy a mover, desplazamientos, etc. Que no importa si son por un microsegundo, estas imágenes hacen la danza. Que no piensa solo en el movimiento, sino todas sus implicaciones para trasladarlo de una realidad a otra. No es lo mismo que te digan, alza un brazo, a que te digan, alza un brazo como si estuvieras tratando de empujar algo súper pesado hacia arriba. Entonces cambia la calidad de tu movimiento y la calidad de tu brazo, porque ya tienes un discurso imaginativo distinto. Entonces, si bien siempre estamos creando imágenes, estas imágenes que nosotros también como bailarines, coreógrafos, etc., podemos potenciar para nuestras clases, también ayudan a que el movimiento se transforme. Y estar consciente de esto, de esta creación de panoramas e imágenes, hace que la danza se potencie todavía más. Si bien justamente la imaginación propia, el colectivo, o esta imaginación contextual propia de la vida, van a dotar a la persona de cierto movimiento, tú para tus clases también puedes usar a favor esta parte de usar el imaginario para potenciarlo a la forma en la que a lo mejor tú piensas que puede verse cierta interpretación, o como la calidad del movimiento le puede servir mejor a tu alumno o a la persona con la que estás compitiendo para bailar. Sí. Kinesiología. Si bien kinesiología es un término que se usa en el médico terapéutico, mi uso está más cerca del estudio del movimiento, donde justamente se pone a prueba la capacidad de traducir los recursos cognitivos a la parte corporal y en efecto ser consciente de qué mover y cómo moverlo. Pues sí, la definición más básica de kinesiología es el estudio del movimiento. Más allá de si saber de todas las partes del cuerpo, así que si bien es importante, es saber cómo funciona el movimiento y cuál es el fenómeno también de moverse. Y que justamente este estudio o empezar a desglosar del cuerpo y de la parte física es lo que a mí me interesa y es la parte por la que me quiero ir. No soy doctora como para aventurarme a decir kinesiología, no sí me mueve trapecio, porque no soy, y tampoco soy una experta en esta parte súper quisquillosa de saber de todos los huesos, así, pero sí me interesa saber cómo es que empiezan a surgir los movimientos, cómo es que nosotros como humanos siempre estamos en movimiento y cómo estudiamos estas circunstancias. Práctica. Se entiende como un ejercicio en que se vive, experimenta y analiza el movimiento, donde se buscan todas sus posibilidades de una premisa. La danza no sería danza, también cierto, que si no se practica. No significa que practicar sea matarse haciendo un movimiento hasta que me salga, si bien sí está implícito en practicar es seguirse moviendo. Practicar también es seguir teniendo este ejercicio de aventurarte, de buscar, de experimentar, de reconocerte. Entonces, por eso no puedo dejar nada más que danza es solo imaginario y el cuerpo, sino también justamente un ejercicio constante para reconocer todas estas cualidades que puedes potenciar. Y es por eso importante que se tenga como que esta experiencia de seguir queriendo saber más, de seguir practicando lo que es. A final de cuentas, todos estamos aquí porque hemos en nuestra vida querido practicar esto y queremos seguirlo ejercitando. Muy aparte de si justamente llegas a hacer mil saltos, ¿no? Es a final de cuentas un ejercicio. O sea, puede que alguien diga, no, sí, a mí me interesa hacer el bailarín de mejores saltos. Va a haber quien no,
una entrevista que se le hizo a David Zambrano de la School of Finance y Carlos Pérez. Tengo otros dos, pero ya lo encargué. Pues ya hasta ahí más o menos empieza mi investigación. Me falta bastante por recorrer. Pero pues ya soy una curiosa y me gusta estar escarbando y me gusta escribir. Entonces, pues por eso esta espinita y esta iniciativa de este proyecto. Y ya, bonitos a todos. Movimiento en sinergia con la música. Llegaste justo a tiempo. Hola, otra vez yo. Bueno, pues el tema que yo estoy planteando es el movimiento en sinergia con la música, ya que, bueno, yo soy como muy, escucho una canción que ya estoy como bailando, siempre es como que el movimiento y la música para mí van como totalmente de la mano y pues de ahí va como toda esta gama de posibilidades. Primero la introducción. Todos los seres vivos tienen la capacidad de reaccionar a la melodía y ritmo que la música ofrece. Es decir, a mí me parece como, no solo lo observo en mí, sino como en todo el mundo, ¿no? Y cuando empieza una canción, cuando está sonando un sonido y hay algo que está como pasando, ¿no? En nosotros. Entonces es una actitud que nace también, una vez leí también que los árabes también como tener esta reacción ante la música y tal. Entonces, pues se me hizo muy loco y dije, si todos reaccionamos, ¿por qué no le ponemos tanta atención? ¿Por qué no es como un tema relevante, ¿no? Porque mi inquietud surge de la experiencia durante clases y como al observar obras, digo, ¿por qué los grupos van como a un ritmo pero la música está como por otro lado? ¿O por qué la música está por otro lado? O sea, ¿me explico? Como esta discordancia un poco entre ambas como artes, pero debe haber más. un poco por ahí va. Escuchar la música afecta el latido del corazón, el pulso y la presión arterial. La música es capaz de cambiar la velocidad de las ondas cerebrales. Y obviamente como somos cuerpo, que contiene un cerebro y un corazón, la música entra primero como comunicación de receptores de con los oídos y genera como un cambio, ¿no? Pero ataca directamente. Ya entró en nuestro sistema y ya nos pone en un estado de alerta, porque cambia pues, la atmósfera, ¿no? También. Y no solo eso, sino también nuestros latidos del corazón. Un corazón humano late aproximadamente de 60 a 100 latidos por minuto, ¿no? Que son los beats per minute, que ahorita le voy a contar un poco, pero eso es como el ritmo natural que tenemos. Entonces el cuerpo ya tiene un ritmo, ¿no? Todo el tiempo es como que algo está sucediendo. Y al momento de agregar una música, el ritmo del corazón se adecua a ese ritmo de la música, ¿no? Si estaba a 60, 70 y de repente es una más baja, el ritmo se adecua. Todo nuestro organismo, todo nuestro sistema cardiovascular se adecua, ¿no? Como a esa situación. Y lo mismo cuando sube. Entonces es como, y algo está pasando, y algo se está moviendo, y hay cosas que a veces no rechazamos. Hay que escuchar eso, porque nuestro cuerpo está cambiando, o sea, realmente hay un trastorno. Y ya, y pues con todo esto que encontré, yo dije, ¿y qué? Entonces planteé unos objetivos, ¿no? Como, está esta inquietud, está esta situación, pero ¿qué puedo hacer con eso? Y planteé dos, uno general, que es hacer que el performance cobre más sentido y dirección para el ejecutante y el espectador. Ya que, no solo la persona que estaba está escuchando la música, ¿no? Sino que también quienes están observando pues tiene que también como conectar de alguna forma como armónica, ¿no? Como con una obra en lo que sucede, entonces que sea como una conversación más fácil como
conectar desde otros lugares y en específico a lo que sí me gustaría llegar, aunque no se logre lo de la sistematización, generar la conciencia del efecto musical en un cuerpo que baila, siente y piensa. ¿Sí? O sea, robo como toda esta información y toda esta idea para que la gente, nosotros, nosotras, como bailarines, también seamos conscientes, ¿no?, de lo que está pasando. Es como que, bueno, obviamente puede no existir como concordancia entre la música y el movimiento y tal, y no pasa nada, pero también qué tal que sí pasa, o sea, es una propuesta, no pasa nada para explorar en todas las posibilidades que existen. Ah, ya estoy hablando, pero bueno, aquí explico un poco de los tips que les contaba. Para una composición danzaria se debería de seleccionar la musicalización a partir del efecto que se desea alcanzar temporalmente. Como les explicaba, pues la música nos eleva, ¿no?, hasta ciertos puntos. Y aquí hay un ejemplo de diferentes tipos de música que también son danza, también son estilos de danza, y sus BPMs, ¿no? El jazz, pues te puede variar, desde lo más lento hasta de repente algo más arriba. Sí, eso es un pero es como mucho por explorar. Luego está la musicalista que sube hasta 120, ¿no? Y ya provoca como otras cosas y tal. El pop todavía que nos mantiene, el hip hop, el house, el dubstep y todo lo que ya se hace como la música electrónica, que es desde los 180 hasta más, ¿no? También esto, bueno, me surge porque yo soy muy fan de la música electrónica y me gusta mucho como ir a estos eventos y tal. Y yo observando a la gente de ese alumno, o sea, porque es como esta baile sin técnica, pero que está como todo el tiempo, ¿no? Y la gente así moviéndose, no sabe qué está haciendo, pero está saliendo de su cuerpo, ¿no? Simplemente por esta conexión y por la sensación de la postura. Entonces, es como guau. Y movimientos bien locos que no son como pensados, sino que es como lo que sucede en el momento. Los estilos musicales, bla, 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 lo que todo es. Bueno, y ya, planteando todo esto otro, después de dar mi hipótesis. ¿Qué sería la general? Al hacer uso de las herramientas musicales de forma más óptima en la obra danzaria, podrá permitir un desarrollo sano del intérprete y un placer visual auditivo con el espectador. Lo que les contaba de la armonía, y eso es como lo que, pues sí, no lo he probado, pero es lo que intento como llegar, ¿no? Y en específico, obtener la sinergia esperada de cada objetivo estético. Y aquí entra esta palabra, ¿no?, que está en el título, que es súper importante, que es la sinergia, que, bueno, viene siendo básicamente como, cooperación o trabajo en conjunto en tiempos actuales. Se trata de un concepto relacionado a una labor compartida entre dos o más agentes en un único fin. Es decir, todos juntos, todos aquí en el escenario y en el público y hasta los técnicos están como conectados para llegar hasta un punto en común, ¿no? Y hay una armonía como completa y todos son felices. Pero ya no hay como esta discrepancia de, no estoy entendiendo nada, no sé qué, como que todo tiene como un sentido de común. Y aquí entonces, bueno, sinergia y tal, la música o el sonido nos conecta realmente, ¿no? El cuerpo humano se adecua a su entorno y la música en momentos específicos logra modificar el estado natural del mismo. Y bueno, ya hay un montón de investigaciones, ¿no? Y de, pues ya técnicas hasta de sanación con la propia música. Entonces es todavía una onda en la que pero ahí va, pero entonces hay como un mundo, ¿no?, como por ver y cómo la música realmente se nos afecta, ¿no? Y cómo si yo comparto una canción, todos al mismo tiempo van a empezar a hacer como, ¿no? Y va a tener un efecto. Y obviamente nos conecta. Y bueno, luego está este tema de las personas que no, pues no, discapacitados. Pero hay también la cuestión de las vibraciones, ¿no? O sea, la música no solo se escucha, también se siente. Y es como, no sé, o sea, ya no me imagino que se escucha pues, pero pienso que también hay como una onda de esta conexión vibratoria, ¿no? Tal cual, así los corazones se conectan y ya están teniendo todos en algún punto. Y eso sí es lo que hay que ver como también otro impacto. Sí, no solo también objetivo, sino que tiene que ver con las vibraciones en general y cómo eso al cuerpo lo va
estilos como de danza y tal, había uno específico que me llamaba mucho la atención, que me gusta mucho, que es el popping, que va de... Todo el tiempo hay algo de humano que se llama como killing the beat, ¿no? Matando el beat, y es pegarle como con tu cuerpo, ¿no? A cada sonido, básicamente. Entonces, pues yo era como, ay, wow, qué increíble. Me gusta practicarlo, así yo escucho la música, así yo la siento y tal, y esa gente siente igual que yo la música. Y luego, pues, escuchando a un amigo que hace popping, dijo algo muy interesante que yo dije, qué hermoso, que él considera que al estar bailando popping y pues en concordancia con la música, él se considera como un espectro de la música, o sea, como que su cuerpo es un espectro musical, y eso se me hace como muy interesante. Y digo, entonces hay gente que también piensa en esto, ¿no? Hay más real. También creando experiencias musicales como fiestas. Lo he hecho con diferentes tipos de música y así. Y al final pues ver, oye, ¿qué pasa con esto? Y platicar, ¿no? Con la gente al final. Como algo súper relajado, pero también pues que me quede algo al final. Y yo, y ya, después de eso, planeo un taller intensivo con la metodología que estaré como trabajando pues a partir de la música y del movimiento, desde el calentamiento hasta llegar hasta arriba, hasta la cúspide de la clase, ¿no? Que ya es como el último, como en cuestión, y de esa misma práctica obtener resultados en ella. Es decir, estar en el taller y tal, compartiendo el movimiento y las ideas musicales, y a la vez estar creando, ¿no? Todo el tiempo. Para que se lleve la obra como resultado de todo lo que hacemos. Y pues ya, la maestra de la clase está apoyando. Excelente, muchas gracias. Pues la idea es ahora que hagamos un espacio para que para pues, hacer una retroalimentación, para hacerles preguntas. Probablemente no les van a poder contestar. Están en un momento inicial, entonces todavía están planteando sus ideas, pero todavía no hay desarrollo, entonces hablamos escribirlo. Pero esas preguntas pueden ser interesantes justo para decir, me sirve de apoyo o luego, entonces un poco la idea es eso. Hablamos ahí en diálogo. Entonces pueden decidir preguntarle a una en particular o a todas o a todos. ¿Quién dice que participó primero? Entre ustedes también, entre quienes expusieron, también se vale. No le tengan miedo. Yo tengo una pregunta para Pau. No sé por qué, o sea, te quisiera preguntar por qué elegiste el término de kinesiología en lugar del más recurrido de kinesis. Esto puede quedar como aquella primera ronda de preguntas también, ¿eh? Si no quieres contestar, Sí, si no quieres, la dejas ahí, luego paso, luego la piensas. Sí, o si quieres te digo qué es lo que me hace a mí plantearte la pregunta. Es que yo pienso mucho la kinesiología como esta ciencia que trabaja la anatomía funcional y que tiene que ver con cuestiones meramente de la biología. Y pienso en la kinesis justo como desde un sentido más amplio, como el estudio del movimiento desde una aproximación como mucho más compleja y más cercana a la danza que la kinesiología. Entonces se me hizo muy
pues no sé, se me hace interesante que lo estés planteando así, o no sé si te has planteado que sea kinesis o así, ¿sabes? Como, no sé. Pregunta mi diferenciación de una de la otra, pero yo empecé a leer sobre la parte kinesiológica y me pareció, o sea, esa palabra me pareció atrayente. Y cuando empecé justamente a investigar, sí que era como, justamente la parte anatómica, pero dije, no, hay algo más, pensé que hay algo más. Y encontré que, pues, o sea, sí, o sea, de la forma más simple es el estudio del movimiento, como tal. Digo que esa es la parte, porque sí me puse a ver la parte etimológica. Sí, dije, es que no puede ser solo la definición de lo que me están presentando de kinesiología, y kinesiología, y no sé qué, ¿no? O sea, tengo que ir a la parte etimológica, entonces me llamó a que etimológicamente era más simple a que todo lo que estábamos haciendo. Por eso dije la palabra, me gusta la palabra. Hay una tesis, creo que es tesis de Nancy, que ella egresó del grupo de Stacy, que ella utiliza un término, no es igual, pero tiene que ver, igual sería como antecedente bueno verlo. No se ha titulado, creo, ¿verdad, Nancy? Nancy no. No, pero bueno, ya estaba bastante adelantada, entonces igual una charla puede ser interesante, porque ella decía, el término suyo era kinefantasía. Entonces tiene que ver. Es diferente el planteamiento que tú estás haciendo al de ella, pero igual es interesante, ¿no? Que haya coincidencias en ese que pensamos juntas, ¿no? Y pensar la kinesiología desde otra perspectiva. Sí vale la pena que lo profundices. Sí. ¿Quién más hay? Creo que igual siendo como uno de los temas que se escucha más abstracto igual en el tema, es que te des esa libertad de encontrar creo que igual de kinesis, creo que se me lleva más a ese lado abstracto que planteas más dentro del imaginario, que incluso hablar de la fantasía. Entonces siento que el imaginario que me planteas es más abstracto, que siento que podrías buscar como esos términos en la abstracción que te sirva para definir el movimiento o el imaginario que buscas. ¿Quién más? ¿Quién quiere comentar algo? ¿Eh? Sí, la idea es que sean ustedes, no tanto nosotros. No hablamos mucho nosotras. Bueno, lo que se van atreviendo a comentar algo, ¿qué les hace sentir, qué les hace pensar? No necesariamente tienen que proponer o algo. La verdad es que me gustó mucho cómo presentaron, creo que fue muy interesante. Digo, yo ya las había escuchado, pero cómo organizaron hoy, me parece que hay un proceso ahí de evolución. Y sobre todo en que ahorita le están presentando a gente que no las había escuchado. Creo que tuvieron mucha claridad al presentar lo que están diciendo, fue muy claro, y eso quiere decir que ya tienen más elementos, porque cuando uno está empezando a armar, pues todo es confuso y cuesta trabajo explicarse. Entonces, sí, lo hicieron bien. ¿Qué sintieron? ¿Qué les pareció lo que escucharon? ¿Quiénes estaban por acá? Miedo. Harto miedo. ¿Sí? Pues creo que me encantó cómo todos abordaron esa idea de cuál es la reflexión que le podemos dar a la danza, ¿no? Y si bien todo nos ha costado mucho entenderla, comprenderla, todos como que lo que destaca el factor en común es el movimiento. Y ya yo estoy dedicado a la creación artística, visual, de imágenes, y siento que también lo que me mueve es eso, el movimiento. Tanto las cuestiones perceptuales a los sentidos,
dentro de cómo también, yo te quería como dar esa pregunta, ¿de dónde empieza la idea? ¿De dónde se origina por primera vez el movimiento de la idea? Si nosotros somos la que la movemos, o viene de sí, y nosotros nos incluimos en ella. Bueno, creo que todos concordamos en que es ese inicio de un movimiento que nos permite compartir, porque creo que nadie se salió de eso. Es un movimiento que se comparte, un movimiento que se comparte con el entorno mismo y que nos permite eso en diversas disciplinas crecer. Y entonces siento que ustedes me gustó porque todos están buscando crecer desde su percepción de lo que es la danza. A mí me surgió una pregunta, en lo que va pensando, para Mariana. Sí, no sé si me la puedes contestar ahorita o no, pero igual déjatela por ahí. Porque cuando planteaste tu hipótesis, que la hipótesis es que uno afirma, ¿no? Y dice, yo pienso esto, y allá va. Y decías una cosa que me llamó mucho la atención, que es que cuando se utilizan todas esas herramientas, digamos, de manera óptima, eso puede abonar a la salud. ¿Por qué? Yo creo que contestar por qué puede abonar a la salud a mí me puede ser muy interesante. Sí, justo, es un comentario. Sí, es que a mí me incomodaba mucho. Simplemente era incómodo. Como, ¿por qué? O sea, ¿por qué no hay como este empate y tal? O sea, siento que pues es como la armonía de las cosas, ¿no? Cuando hay un problema, pues hay que pasar, ¿no? Es como así ahí como esparciéndose y ya. Entonces, pues estas cosas te hacen como evolucionar, ¿no? Simplemente y puede abonar a la salud porque pues ya no tienes ese problema. Haces como sí, por una parte y por otra pues la música escucha, ¿no? O sea, el movimiento también. Entonces sí, pues por eso están estas meditaciones, ¿no? Todo lo que es el yoga, o sea, son pues sanas, o sea, simplemente son prácticas que bueno, yo lo veo como que obviamente pues pasando por el cuerpo, así tal cual. También son los nervios del corazón, pero es lo que les hablaba del sistema cardiovascular. Es algo que pasa por el cuerpo y el movimiento tiene que salir y entrar, ¿no? Entonces, pues sí se pueden sacar cosas, sí se pueden generar y curar desde ahí. Y la música sola, pero el movimiento es una cuestión de la vida. Siempre buscar como la interdisciplinaridad para esas cosas. Porque también puede haber más, ¿no? Lo que les hablaba de la sinestesia también como una cosa te evoca a otra. Como escuchar cierta cosa ya te está moviendo, como ver una cosa te hace escuchar cosas o ver colores así. O sea, como siempre uniendo más elementos, más padre el resultado. Bueno, ese es un tema. ¿Alguien? Hay algo que se me hace bien interesante, Mariana, que estás hablando, porque hasta hablaste de la fiesta, ¿no? Y cómo entra esta onda colectiva y la sinergia, y estás hablando del corazón y el cambio de la frecuencia cardíaca y de la respiración. Y también hablaste del beat y hablaste de las frecuencias. Y entonces yo me preguntaba, ¿y será que tu investigación está como muy enfocada en ese sentido, como siendo muy específica en ese sentido? ¿O será que de veras te vas a meter al universo de la música? Ajá, sí. Justo, pues al inicio la maestra tenía así como 1000 temas y yo quiero abarcar todo esto
mucho. O sea, sí, siento que como justo son pues todos la danza, ¿no? Y la música, pues son mucho mundo, pues sí me voy a meter lo más que pueda, obviamente no voy a desabarcar todo lo que quisiera. O sí. No, pero sí me gustaría pues así a lo más a fondo que pueda llegar. Y que no se acabe, ¿no? Pues ahorita va a ser la obra y así, pero porque eso es algo que me inquieta, así de que sí, entonces vamos a ver qué pasa. Pero sí voy a hablar de todo lo que No, ya. Recuérdame que te pase un video. Sí, de una propuesta que hay, es que lo estaba viendo el fin de semana y me acordé muchísimo de ti. Una propuesta que hay para abrir una subsecretaría en Secretaría de Cultura Federal para que haya un programa de educación artística. Entonces, en la conferencia la dio un músico, pero justo hablaba de esa relación entre el desarrollo académico y el desarrollo, digamos, el contacto con las artes. Él no sé, aunque él es músico, no solo hablaba de música, estaba pensando en todas las artes, pero cómo puede las artes como ayudar al desarrollo general de la persona, más allá de que vayan a ser artistas o no. Eso está interesante porque además es como el proyecto que están armando, que ojalá suceda. Si no te lo paso, me mandas un mensajito para que te lo pase ya, dice ya. Está bien, no te pregunto nada. Muy bueno, a ver, no le hemos hecho comentarios. ¿Quién quiere? Ustedes mismas que han visto el proceso también pueden decir, pueden comentar. Yo quiero hacer una pregunta para las 4. ¿Cómo decidieron, cómo llegaron a esta conclusión de qué sistema utilizar para su método, para su titulación? O sea, ¿por qué tesis? ¿Por qué sistematización? Y cuáles fueron los elementos o los puntos clave que los llevaron a elegir lo que eligieron. A ver, compañeras. A ver, en orden de aparición. Bueno, sí, comienzo yo. Sí. Bueno, me decidí por una sistematización de obra porque la verdad dije me quiero graduar haciendo danza. Sí, la verdad. Y pues tengo muy presente un consejo de la maestra Alejandra, cuando justo en un coloquio nos comentó que cuando sintiéramos dificultad, lo que realmente nos gusta es lo que nos va a dar esa motivación de seguir. Entonces, cuando yo me estaba preguntando así de, pues, ¿qué voy a hacer? O esto de verdad será importante para el mundo, para alguien, o lo que quiera. Pues yo dije, pues, ¿qué? O sea, es algo que me gusta hacer y sé que me va a sacar adelante cuando yo no sienta que ya no puedo. Entonces, pues, fue por eso, básicamente. Disfrutar el proceso. Yo lo tenía pensado como proyecto de enseñanza-aprendizaje, pero después me di cuenta que ya lo llevaba avanzado. Ustedes no lo saben, pero ya lo llevaba avanzado, lo tenía como pensado qué podía hacer, qué podía meter y qué no podía meter. Y cuando me di cuenta que me interesaba tanto que me puse a investigar sin querer el por qué era importante lo que estaba haciendo. Entonces yo cuando llegué con mi asesora le dije, pues yo creo que va a ser, todavía no sé si es enseñanza o acá. Y me dijo, pues es que ya estás buscando para tesis. Y pues te vas buscando para tesis. Yo creo que porque en la búsqueda de enseñanza y aprendizaje me di cuenta que había muchas cosas por las que yo creía que el proyecto que yo estaba haciendo es importante. Y las creía tan importantes y creía que
para algo, que dije, voy a investigar que lo que estoy haciendo es prepararlo, o sea, que no solo son debrayes que me estoy levantando, que no tiene nada de malo los debrayes, pues, pero dije, yo sentía que mi proyecto podía dar más, entonces sentía que necesitaba como algo que me respaldara para decir lo que estoy haciendo es por esto. Definitivamente esto es conceptual, quiero algo como, pues sí, o sea, como una filosofía del por qué bailo, y si bien, o sea, yo sé que, bueno, para empezar en ese entonces todavía le tenía más miedo a hacer coreo que ahorita, y dije, pues la verdad es que soy buena con las palabras, entonces la verdad sí me gustaría como que darme esa tarea y decir, ah, no, sí, la neta sí me atreví a hacer investigación, y ya fue como un reto de mí misma para mí misma, no sé, fue curioso, pero me gusta. No, en realidad tenía una tesis porque me gusta mucho escribir, mucho y decir muchas tonterías. Y porque el tema lo dan, porque es muy grande, es muy amplio, y siempre tengo que justificar pues que estoy diciendo, ¿no? O a dónde va. Pero pues me gustó hablar con la maestra Alejandra que justo puedo llegar a lo de la sistematización con todo, como este bagaje de investigación y tal, pero sin darme la presión de que sea rápido. O sea, pues ya lo sabremos al final qué termina haciendo, pero pues sí la idea de acabar, de que la obra sea como resultado de todo, y ya hablar de la obra de lengua, hablar de todo lo que sea como pero pues va a haber mucho en el que yo quería. Sí, yo presiento que ese proyecto va a ser de los que cambia de cara muchas veces. ¿Alguien más había dicho que quería? No, me gusta mucho. Justamente he llegado como en diferentes ocasiones a cuestionarnos acerca de la educación artística en otros niveles, entonces está súper padre que hayas elegido ese tema y pues ojalá que se desencadene algo chido, que lo que sea que vayas a hacer seguramente va a generar un cambio y pues está muy padre. ¿Alguien más quiere comentar, preguntar? ¿No? Bueno, pues muchas gracias entonces a todas por participar, por presentar, aun cuando estaban nerviosas. Hicieron muy bien. Y mañana nos vemos a las 10. Traten de acompañar, porque es importante acompañar en esas presentaciones. Entonces, traten de llegar temprano para acompañar a la primera también, que le toca 3.